Hola chicos, buenas noches. Estamos hoy en nuestra tercera sesión del curso de ecuaciones diferenciales. Espero que vayamos bien, estemos un poco más claros de cuando iniciamos. Hay algunos problemas con la sesión pasada, no se pudo grabar, estamos ya en cuestiones de organización para poderla grabar porque se nos ha complicado un poquito en cuestión de tema. Ahorita vamos a continuar lo que es la tercera sesión. En esta tercera sesión vamos a ver un método más de solución de ecuaciones de diferenciales que se va a llamar el método de serie de potencias. Ahorita vamos a dar inicio con este tema explicando un poquito en qué consiste el tema y vamos a ver algunos ejemplos para solucionarlo. Ya en Escuela en Red les subí algunas actividades con algunas fechas, ya dos, ya una está vencida, la otra está por vencerse. Si, si no alcanzaron a subirla, lo pueden hacer. Obviamente, pues su calificación se verá un poco afectada por el retraso de la tarea, pero es importante que ustedes se mantengan en contacto y haciendo lo que les corresponde como tareas, ¿verdad? Porque pues digamos que es una materia es una carrera demasiado autodidacta, entonces sí es muy importante que ustedes trabajen en esa parte, ¿verdad? No nada más es la cuestión de lo que vemos, sino de lo que estamos investigando y de lo que nos estamos empapando con lo que hacemos. Entonces les voy a compartir pantalla, bueno, más bien la pizarra. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el método de serie de potencias. En esta clase y en algunas otras vamos a tener que, obviamente esta clase también van a hacer otro trabajo de serie de potencias para que ustedes lo practiquen. Ahorita vamos en el tema, denme un minuto para abrir el archivo. Ahorita estamos lo que es en la parte de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Vamos a estudiar las soluciones en series de potencias. Yo les voy a explicar el método solución de series de potencias y ya ustedes van a tener que trabajarlo, ¿verdad? Y ya la próxima clase, o sea, el próximo martes, que es nuestra última sesión, vamos a ver lo que son las series de Fourier y la transformada de Y en algunas cosas, ¿ok? Les voy a pedir un trabajo acerca de otros temas que vienen aquí, que son de manera general de tipos de ecuaciones. Y pues lo más importante son los métodos de transformación. Vamos a ver transformadas de Laplace y las series de Fourier, que son las que ahora sí que los próximos dos métodos que nos faltan por aprender. Entonces vamos a ir compartiendo lo que es pizarra y vamos a empezar con, a ver, que no puedo escribir. Listo. Vamos a empezar el tema, se llama, aquí se les voy a poner de título, método de series de potencias. Espero que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me lo hagan llegar. Digo, ya algunos han logrado mandarme WhatsApp, lo pueden hacer de manera personal, no pasa nada. Igual por Escuela en Red no siempre les contesto inmediatamente, pero en cuanto tenga ahí una oportunidad, claro que por supuesto que les contesto. Vamos a empezar con el método de serie de potencias. Vamos a estar partiendo de una ecuación diferencial que es muy sencilla
Es muy sencilla, es de esa forma. Este método, chicos, consiste en encontrar una ecuación diferencial que pueda expresarse como una serie de una sumatoria de potencias, por eso se llama serie de potencias, ¿verdad? Entonces, este método sirve para problemas de ecuaciones de segundo orden. Vamos a empezar haciéndolo, bueno, en realidad sirve para cualquier tipo de problemas de ecuaciones diferenciales. Normalmente se utilizaría en cuestiones de ecuaciones un poco más complicadas, pero se los voy a empezar explicando en una ecuación de primer orden para que ustedes como que lo capten, lo entiendan un poquito. A lo mejor sí está un poquito complicado porque hay muchas cosas de cálculo que deben empezar, pero ya de ahí partimos, ¿va? Entonces vamos a empezar por esta ecuación, que estamos buscando una ecuación que puede expresarse como una serie de potencias. Vamos a llamar a Y igual a una sumatoria que se puede expresar como una sumatoria de constantes y variables. Entonces nos va a quedar Y, ahí se va a borrar, perdón. Y es igual a C0 más C1 por X más C2 por X2 más C3 por X a la 3 más C4 por X a la 4. Y eso es a lo que llamamos una sumatoria es lo que es una sumatoria, es una suma infinita, es una serie de potencias. Entonces, vamos a recordar que muchas funciones de las que se ven en cálculo de las funciones elementales se pueden representar como una serie de potencias, ¿verdad? Entonces, algunas de ellas son las exponenciales, el seno, el coseno. Se pueden representar como una serie de potencias. Entonces, queremos encontrar una solución de ecuación diferencial tal que sea una serie de potencias, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo que es, vamos a reducir o esta mismo lo vamos a encontrar. Esto lo podemos llamar como la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de una constante a la n por x a la n. Vamos a tomar en cuenta que esto de a la n nos está hablando de que se puede representar en una forma compacta donde n igual a 0. Cuando n es igual a 0, si nosotros evaluamos esta función, cuando n es igual a 0 vamos a poner c sub 0 por x a la 0 y x a la 0 es 1. Entonces, al evaluar esta función en 0, estamos obteniendo como resultado esto, ¿verdad? Si evaluamos cuando n es igual a 1, pues nos queda c1 por x a la 1, que obtenemos esto. Y luego cuando n vale 2, es c2 por x a la 2 y obtenemos esto. Y así sucesivamente. Entonces, en términos, pues ahora sí que compactos, estamos diciendo que este polinomio, porque al final de cuentas este es un polinomio, se puede reducir a la forma o a tener esta forma. Y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de una constante n por x a la n. Esta es la que normalmente nosotros vamos a encontrar en lo que son las series de potencias. Ya nosotros ya no vamos a estar usando esto, porque esto es algo poco práctico. Por eso es que es importante llamar a Y a esa sumatoria. Solo que estoy tratando de explicarles de dónde es, de dónde proviene eso, ¿verdad? Y entonces, como bien saben, luego tenemos que encontrar la derivada de eso. Entonces, vamos a derivarlo a partir del polinomio grande, o sea, a partir de aquí, para que ustedes vean cómo se quedaría la derivada, ¿verdad? Entonces,
nos queda y' de esa función, vamos a derivarla como un polinomio infinito, ¿verdad? Vamos a empezar, vamos a empezar derivando esa función, entonces nos quedaría la derivada de ese cero, pues es cero, ¿verdad? Entonces, este se eliminaría. Y luego la derivada de C1 por X, la derivada de X es 1 por C1, me queda C1. Más la derivada de C2, X a la 2, pues derivamos al cuadrado y nos queda 2C2, X a la 1. Y luego la derivada de C3 nos quedaría 3C3 de X a la 2. Y luego más la siguiente derivada nos quedaría 4C4 de X a la 3. Y voy a agregar una derivada más porque nos va a servir más adelante. Entonces, esto nos quedaría como la derivada de 5C a la 5, X a la 4. Y acuérdate que esto continúa hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, esto también tiene una serie de compactación, ¿verdad? O sea, esto se puede compactar y nos quedaría la expresión como y' es igual a la sumatoria de n igual a 0, porque siempre partimos cuando n vale 0 hasta el infinito. ¿De quién? Y pues estamos de acuerdo que la derivada de esto está aquí, porque no lo quiero rayar, aquí pongo el lápiz mágico. La derivada de esto que está aquí es la derivada de una constante por una potencia. Entonces, se podría decir que nos va a quedar la constante, porque la constante no se deriva, o sea, bueno, la podemos sacar de esa expresión, y nos queda x a la n. Entonces, x a la n se va a derivar como n por x a la n menos 1, ¿sí? Entonces, esto se puede reescribir de una manera y nos quedaría y' es igual a la sumatoria de n igual a 0. Vamos a escribir, dígamelo muy chiquito. Hasta el infinito de n por la constante de x a la n, ¿ok? A la n menos 1, perdón. Entonces, a final de cuentas, recuerda que estas notaciones son las que más adelante vamos a tener que usar, porque expresar el polinomio así de forma tan larga no es, pues prácticamente no es lo que estamos buscando, ¿verdad? Estamos buscando acoplarnos con las sumatorias. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos que tener claro que eso es como la definición de la serie de potencias del método que vamos a utilizar y vamos a partir siempre todos de ahí, ¿verdad? Entonces, pues siempre es más conveniente utilizar estas notaciones que nos indican que estamos calculando todos los posibles potencias que se pueden calcular, ¿verdad? No sé si aquí o hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Digo, pues voy entrando a la clase, pero ahorita si quieres más adelante checo y a ver cómo está, pero Sí, mira, no te preocupes, Daniel. O sea, vamos empezando. Prácticamente estoy empezando con lo que es la definición del método. Todavía no hago nada ok. de la ecuación diferencial. Estoy empezando con la definición del método y estamos hablando de que el método de series de potencias se trata de encontrar una ecuación diferencial que se puede encontrar una infinita serie de potencias que demuestren el resultado, ¿verdad? Que se pueda comprobar. Las series de potencias es un polinomio al final de cuentas que se va a tomar o se va a llamar. Lo vamos a ver de esta forma, ¿sí? No sé si lo puedes ver. Esta es la forma por la principal en la que vamos a llamar el polinomio. Ese polinomio va a ser una constante más otra constante por x más otra constante por x al cuadrado más otra constante por x al cubo y así sucesivamente hasta el infinito, ¿verdad? Prácticamente ahorita vamos a trabajar con estos polinomios así desarrollados para que logren ver lo que estamos haciendo, pero más adelante o incluso en los ejercicios que ustedes van a terminar
o van a tener que hacer de manera personal, no van a trabajar con ese polinomio tal cual porque pues es algo incómodo y tardado. Vamos a trabajar con lo que son las notaciones, estas que tengo aquí encerradas, que es lo mismo, ¿no? O sea, esta y es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de una constante sub n por x a la n. Esa me está como reduciendo todas las infinitas constantes que yo voy a tener. Y en la parte rosa que estamos hablando es la derivada de esa función, ¿verdad? A final de cuentas, esa serie de potencias va a ser una función en términos de x que vamos a tener que derivar. Entonces, prácticamente ahorita con lo que nos vamos a quedar, pues van a ser con estas dos cosas, ¿no? La función y y su derivada. Bien, voy a continuar. Y entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Permítame un minuto. Listo, perdón, es que me estaban acá preguntando otras dudas. Entonces, vamos a continuar con
Les decía, ahorita estamos hablando en general de eso como definición. Entonces vamos a trabajar sobre lo que es el primer ejemplo, ¿no? Entonces voy a ver si puedo compartir otra pizarra o cómo le movemos aquí. Mm, Listo. Entonces vamos a empezar partiendo de lo que ya teníamos. Ya teníamos dos cosas. Acuérdate que en este ejemplo voy a trabajar con la asociación escrita, no con la asociación compactada en la sumatoria. Solo es por esta ocasión para que entendamos el ejemplo. Entonces, la ecuación diferencial que vamos a solucionar es y igual a y. Y' es igual a y. Esta ecuación queda de este orden. Y es igual a C0 más C1x más C2x2 más C3x3 y vamos a llamar a Y' como C1 más, ay, perdón, 2C2 más 3C3x a la 2 más 4 C4x a la 3 más 5 C5x a la 4. Entonces, aquí esto, acuérdate que es infinito, ¿ok? Vamos a empezar sustituyendo qué dice es Y', voy a poner todo eso, les va a quedar Y' es C1 más 2C2x eso es igual ¿a quién? Pues a lo que dice Y, ¿verdad? C0 más C1x más C2x2 más C3, C3x, C3x3 más C4x4, ¿ok? Entonces, a partir de eso, vamos a, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a aplicar lo mismo de cuando aplicamos el método de los coeficientes indeterminados. O sea, resolver una ecuación de coeficientes constantes no homogénea. Es decir, vamos a comparar los coeficientes de las mismas potencias de x. Por ejemplo, el término independiente no tiene ninguna x, debe de ser igual al término independiente que no tiene ninguna x. Entonces vamos a partir diciendo que C1, C1, ay, me lo quedo tan grande porque ya no me saca. C1 es igual a C0. ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Pues porque tenemos que comparar lo que son los términos independientes. Este es un término independiente, este es un término independiente. Y luego, ¿qué sigue de ahí? Pues comparar ahora sí que los términos de X con los términos de X. ¿Quién nos va a quedar? Nos va a quedar 2C2 12,2 es igual ¿a quién? A C1. Pero nosotros ya tenemos como ahí un conjunto de cosas lineales, como de ecuaciones, y podemos despejar porque ya sabemos que C1 es igual a C0, ¿verdad? Entonces podemos decir
para empezar a despejar al C2. ¿Qué nos estorba? Pues nos estorba el 2. Despejamos a la C2 y nos queda C1 entre 2. Y esto es lo mismo que tener C2 es igual a tener C1 entre 2, pero C1 es lo mismo que tener C0 entre 2. Y esto nos va a quedar una expresión de C2 en términos de C0, que ese es el objetivo siempre, como tratar de ir enlazando ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a hacer lo mismo ahora para 3C3, ¿verdad? Entonces nos quedaría 3C3 es igual a C2, pero volvemos a lo mismo, C3 lo queremos despejar y nos quedaría C3 es igual a C2 entre 3. Y resulta que ya tenemos que C2 es lo mismo que tener C1 entre 2 o C0 entre 2. Por lo tanto, nos va a quedar C3 es igual a C0 entre 2 por 3. Y 2 por 3 es 6, pero lo voy a dejar escrito de esta manera porque quiero que vayan notando como el comportamiento de los denominadores de esa fracción, ¿ok? Y ese es ahí donde nos vamos a observar qué está haciendo. Hacemos lo mismo con C4 y lo comparamos con C3, ¿verdad? Entonces nos queda 4C4 es igual a C3. Y haciendo eso, aplica exactamente la misma parte. Nos va a quedar C4 es igual a C3 entre 4. Y C3 es lo mismo que tener C0 entre 2 por 3. Entonces, esto nos va a quedar como C0 entre 2 por 3 y ahora por 4. Entonces, si ustedes son observadores, ahí se va como repitiendo un patroncito, ¿no? Se va comportando de una función así, tal cual, tal cual. Vamos a hacerlo un último para C5 y nos queda 5C5 es igual a C4. Despejamos esto y tenemos que C5 es igual a C4 entre 5, ¿verdad? Y esto es lo mismo que tener algo en términos de C0, entonces me queda C0 sobre 2 por 3 por 4 y luego por 5, ¿verdad? Entonces, si te fijas, aquí ya se va cumpliendo un patrón. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algo que quieran preguntarme. Ahí tenemos las dos pizarras. Díganme si quieren que me regrese a la primera. No, profe, está bien. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a abrir otra pizarra más en donde vamos a poder lo que es continuar con el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué sigue después de esto? Bueno, si tú observas, esto lo podemos escribir como CN es igual, en vez de C0 le vamos a poner CN. ¿Por qué CN? Porque pues acuérdate que esa es una serie infinita de potencias, entonces, ¿cuándo vamos a parar? Pues hasta el infinito, ¿no? O sea, no tenemos un dígito en específico. Entonces nos va a quedar que CN es igual a tener la primer constante entre 2 por 3 por 4 por 5 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Pues hasta la n. Y si te fijas, esta parte de aquí abajo se está comportando como una función que se llama la función factorial. No sé si ustedes la recuerden o ya la hayan trabajado. La función factorial es la multiplicación de todos los números que parten desde el 1. La diferencia es que el factorial, el n factorial parte por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Pero prácticamente aquí no nos está afectando porque multiplicar todo esto por 1, pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos reescribir como Cn es igual a C0 entre n factorial. Ya tenemos ahí como la representación de todas las constantes que se pueden tener, ¿va?
¿Qué va a pasar ahora? Pues ahora tenemos que entender, tenemos que reescribir nuestra función en términos de esto que ya tenemos, ¿verdad? O sea, quiero que quede claro que no siempre se representa como una n factorial. O sea, en este caso, en este ejemplo, esto está siendo parte de eso, pero no siempre se va a representar como una función tal cual escrita, así de n factorial. Entonces, vamos a continuar escribiendo. Nos va a quedar y es igual a la C0, porque esa C0 la podemos representar como la sumatoria de n igual a 0, n igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién? Pues de C0 sobre n factorial por x a la n. Y si te fijas, eso lo podemos reescribir. Todo eso nosotros lo podemos reescribir. ¿Por qué? Porque esta C0 es una constante, cualquier constante. La podemos sacar de la sumatoria utilizando las propiedades de la sumatoria, ¿verdad? Es decir, nos va a quedar y es igual a C0 por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial. O sea, ese C0 lo estamos sacando porque nuestra propiedad de las sumatorias lo permite. Entonces la multiplicamos y pues queda esto. Esto, si nosotros evaluamos esta fórmula o si tratamos de ver esa sumatoria como lo que es la serie de potencias, nos quedaría algo como esto. Esto es lo mismo que tener y es igual a C0 por cuando x vale, cuando n vale 0, pues nos quedaría x a la 0 sobre 0 factorial, ¿va? Y luego más x a la 1 sobre 1 factorial. Y luego más x a la 2 sobre 2 factorial. Y así no, esta es esa representación. Esto es lo que significa esto. O sea, lo estoy tratando como de hacer así para que me logren entender qué significa la sumatoria y te lo estés imaginando, ¿verdad? Entonces, eso es una serie. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues es, si te fijas, esto se puede simplificar aún más. O sea, C0 por x a la 0 sobre 0 factorial es 1. Nos queda más x a la 1 sobre 1 factorial, pues nos da x. Más x a la 2 sobre 2 factorial, pues ahí ya nos va dando números. Entonces, esto ya no lo podemos simplificar, ¿verdad? Es exacto. Entonces, aquí ya no se puede. Esto, chicos, quiero que les quede muy claro que esto es la representación de esto de forma compacta, ¿ok? Entonces, aquí ya podemos nosotros observar que podemos nosotros escribir eso como
Bien, entonces chicos, podemos nosotros decir que ya podemos encontrar la solución de esa ecuación diferencial y es esta que acabamos de terminar aquí al final, donde dice C0 por 1 más x al cuadrado sobre la factorial más x a la 3 sobre x factorial. Pero eso casualmente en este ejercicio está hablando de que esa expresión corresponde a una función muy conocida que es la función exponencial. Entonces nos queda C0, perdón, la función exponencial se puede, nosotros la podemos escribir, no sé si ustedes lo vieron en cálculo y si no lo vieron, pues es cuestión de que le den una revisada. Podemos escribir esa función como la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito, ¿de quién? De x a la n sobre n factorial. O sea, esto que acabamos, que yo les acabo de escribir aquí, representa la función e a la x. Entonces, yo puedo ya escribir que mi función es, mi solución de mi ecuación diferencial es y es igual a c a la 0 y en vez de escribir esa suma, escribo e a la x, entonces me va a quedar c0 por e a la x. Y C0 es una constante, por lo tanto la puedo quitar el 0 sin ningún problema. Y la podemos llamar y igual a c igual a e a la x. Entonces, si te fijas, ya llegamos a la solución de una ecuación donde... Mami, yo la voy a partir. Tú no la partiste como quería. Ya llegamos a una solución que es y igual a c por e a la x, ¿verdad? Y esa ecuación ya la habían solucionado, ya habíamos visto un ejemplo de solucionarla cuando vimos el método de variables separables. O sea, esta ecuación fue con ese objetivo, ¿no? De que ustedes lograran ver que sí se llega a la misma solución utilizando el método de series de potencias. Bien, no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, algún comentario. Les repito, esto chicos no siempre ocurre, o sea, no siempre podemos escribir nuestra o nuestro resultado como una serie que ya se conoce. En este caso, pues la función exponencial ya teníamos como la definición dada. No siempre ocurre. En este caso ocurrió porque pues el ejercicio lo permitió, pero en otros ejercicios no siempre va a ocurrir, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer.
Bien, en vista de que no tenemos alguna pregunta, vamos a partir de otro ejercicio que es algo un poquito más complicado. Acuérdate que pues obviamente siempre partimos de lo más fácil y vamos incrementando el nivel de dificultad. Vamos a volver a resolver una ecuación diferencial de orden uno es la siguiente. Recuerda que este va a ser el segundo ejemplo, lo vamos a resolver otra vez por el método de series de potencias. Es importante que si no entiendes algo del primer método lo hagas, lo preguntes o lo analices de manera presencial. Entonces, esta ecuación se puede resolver por separación de variables, obviamente, ¿verdad? Es un método más simple, pero vamos a resolverla por el método de series de potencias. Entonces, partimos de, vamos a suponer que la solución de la ecuación diferencial se puede expresar como una serie de potencias, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que era una serie de potencias? Pues C0 más C1 por X más C2 por X a la 2 más. Recuerda que este es un polinomio infinito, de infinitos términos, y el objetivo, ¿cuál es? Pues encontrar el valor de esos coeficientes, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos la función, vamos a derivar otra vez ese polinomio. ¿Cómo nos queda el polinomio derivado? Pues nos quedaría la derivada de C1 por X, pues es C1, más la derivada de C2 por X cuadrada, pues es C2X, más la derivada de C3X a la 3, pues nos quedaría C3X a la 3, X a la 2, perdón, etcétera, 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 ¿ok? ¿Qué seguía? Pues después de esto, después de que suponemos que Y es esa suma infinita de potencias y que Y' es esa derivada, vamos a sustituir, ¿verdad? Ese es el siguiente paso. ¿Qué vamos a sustituir? Pues tenemos que sustituir Y' igual a 2X por Y. El punto de este método, ya les he comentado ahorita al inicio de la clase, fue que no nos conviene estar escribiendo los polinomios de esa manera. Es muy, muy complicado, es muy poco práctico. ¿Y por qué? Pues porque a final de cuentas no vamos a resolver ecuaciones diferenciales tan sencillas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a usar lo que es la notación de las sumatorias. Entonces, en esta clase vamos a resolver esta ecuación diferencial, pero usando la notación de las sumatorias. Bien, entonces nos queda Y es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. ¿De quién? De Cn por x a la n. Y Y' nos va a quedar como la Cn por la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de n por x a la n menos 1. Esas son nuestras definiciones. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a sustituir, ¿no? Dice Y' nos quedaría Cn por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De n por x a la n menos 1 igual a 2 por x. ¿Por quién? Por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de ese n por x a la n. Hasta ahí lo único que hemos estado haciendo, pues, ¿qué es? Es sustituir, ¿verdad? Ahí solo sustituimos nuestra función. Entonces, una vez que sustituimos nuestra función, pues este 2x
como una constante y la podemos multiplicar. Por lo tanto, nos va a quedar como Cn por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de n por x a la n menos 1 es igual a 2, bueno, a la sumatoria cuando n igual a 0 hasta el infinito de 2. Este x tiene potencia 1, por lo tanto lo vas a sumir en la otra, ¿no? A la x por n más 1. Y aquí ahora sí ya tenemos, vamos a meter este 2x, lo estamos metiendo dentro de la sumatoria, por lo tanto se puede aplicar, ¿no? Y el x tiene una potencia 1, se le suma aquí, por eso nos da n más 1. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a pasar toda la sumatoria del mismo lado de la x para poder facilitar las cosas e igualarlo a 0, ¿verdad? Voy a abrir una nueva pizarra para que esto nos quede un poquito mejor escrito. Y nos queda la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito. ¿De quién? De n por Cn x a la n menos 1 menos la sumatoria que acabamos de formar ahorita, que es n igual 0 hasta el infinito. ¿De quién? De 2 por Cn por x a la n más 1 y eso lo igualamos a 0. Eso se puede hacer, obviamente, nada más es como un despeje, porque nos conviene tenerla del lado izquierdo, para que se nos haga más fácil la solución de esa ecuación, ¿verdad? ¿Qué sigue después de eso? Pues después de eso, déjenme tomar tanta agua. Después de eso, vamos a juntar esas dos sumatorias, pero para poder juntarlas, tenemos que hacerlo de manera conveniente, es decir, vamos a procurar que las potencias de x sean iguales, o sea, que el exponente que tiene la x sea el mismo como para poder factorizarla. Como no es igual, ¿qué podemos hacer al respecto? Para igualarlos nos convendría sumarles. Vamos a utilizar la propiedad de las sumatorias que dice, esta propiedad se las va a poner azul, esa propiedad que les vamos a escribir ahí es la que vamos a aplicar para que nosotros podamos cambiar esos exponentes, ¿no? Dice, cuando n, la sumatoria de n igual a k hasta infinito de f de n, o sea, la sumatoria de una función, ¿cómo la puedo transformar? Pues la voy a transformar, si te fijas aquí la sumatoria empieza cuando n vale k, la voy a transformar en otra potencia cuando la sumatoria de n parte de 0, ahora hasta el infinito, pero en vez de ser f de k, perdón, en vez de ser f de n va a ser f de n más k. Esta es la propiedad que vamos a aplicar aquí en esto verde que está acá, en esa sumatoria, ¿ok? Esa propiedad nos va a servir para poderla escribir. Entonces, estamos diciendo que ¿qué quiere decir esto? Pues ahora estamos en el cero y vamos a partir de K. Esto nos está generando que va a haber dos números que no estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces, lo vamos a usar en esta sumatoria para que esa n cambie y parta a la n más 1. Entonces nos va a quedar, si esa n que está aquí la cambiamos por n más 2, ya nos quedaría como el n más 2 menos 1 y ya se nos da enseguida el n más 1. ¿Qué está diciendo? Es decir, que si cada n de esta expresión ya tendríamos, la empezamos en 2 en vez de 1, en vez de 0, perdón, ya tendríamos
la propiedad que pudiéramos aplicar. Por lo tanto, nosotros queremos que nuestra sumatoria empiece en n igual a 2, porque queremos que sumarle 2 para que se acomode a la otra potencia. Como no empieza en 2, empieza en 0, es muy sencillo porque nosotros tenemos que evaluar esas funciones en 0 y en 1, ¿verdad? Porque vamos a empezarla en 2. Por lo tanto, nos quedaría evaluando la función, evaluando esta función. Cuando n vale 0, nos quedaría 0 por C0. Ahí se está borrando. Nos quedaría 0 por C0 a la X0 menos 1 menos, bueno, más, porque es una sumatoria y lo otro es la otra. Cuando n vale 1, pues nos quedaría 2 por 1 por C1 a la X a la 1 más 1. Entonces, si te fijas, perdón, a la 1 menos 1, 1 más. Lo vi mal. Si te fijas, ya estamos empezando ahora nuestra sumatoria en n igual a 2, ¿verdad? O sea, aquí, en vez de poner cuando n vale 2, pues ya voy a poner la sumatoria de n igual a 2 hasta el infinito. ¿De quién? De n. Perdón, este 2 no va aquí. Estoy viendo otra función, solo así. De 2 por n por cn a la x a la n menos 1 menos la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta el infinito de 2cn por x a la n más 1. Entonces ya voy a tener este n menos 1, ahora es n más 1, y si te fijas, esto lo voy a poder eliminar, ¿verdad? De entrada, porque pues 0 por algo es 0. Y 1 por C1 pues me da C1, pero x a la 0 es 1, entonces me sigue quedando una constante. Entonces me queda la C1 más la sumatoria, pero cuando n vale 2, ¿cómo la regreso ahora que n valga 0? Porque me conviene que n vale 0. Pues aplico esta propiedad. Entonces me está diciendo la sumatoria, cuando n es igual a 0 hasta el infinito, de n, pero ya no nada más va a ser n, acuérdate que es n más este número que partió aquí, que va a ser 2, n más 2 por c a la, por c sub n más 2 a la x n más 1, ¿verdad? Porque ya quedaron nuestras potencias, ahora sí que iguales, menos la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de 2cnx a la n más 1. Y ya llegamos a lo que queríamos llegar desde un principio, que era tener esto y esto igual. Como ya lo tenemos iguales, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo vamos como a factorizar. ¿A qué me refiero con factorizar? Pues como cualquier polinomio, ¿no? Lo vamos a factorizar de tal manera que nos quede esto. Bien, entonces, ¿qué hacemos?
Ay, ya me había asustado, yo dije, no, otra vez ya no se grabó. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a factorizar, ¿va? Entonces, vamos a factorizar de la siguiente manera. C1 más, ay, dejen el lápiz mágico. C1 más la sumatoria de n igual a cero, porque ambas ya parten en cero hasta el infinito. ¿De quién? Pues de este y de este, porque vamos a sacar el factor común de x a la n más uno. Entonces nos queda n más 2 por cn más 2 menos 2cn, esto por x a la n más uno. Y eso, acuérdate que todo esto es igual a cero. Eso es, solamente lo estamos ahora sí que factorizando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora sí a eso? Pues ahora sí, después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora sí ahora sí que encontrar los coeficientes que estamos buscando. Ya estamos como más despejando nuestra ecuación. Entonces vamos a partir de esto que dice C1 más la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién? De n más 2, cn más 2, menos 12n por x a la n más 1. Entonces, a partir de aquí ya podemos ahora sí que igualar cada potencia de x a 0, ¿verdad? Y nos queda que C1, de entrada, C1 es igual a 0, porque esta parte pues también es igual a 0, por tanto C1 es igual a 0. ¿Y qué hacemos? Pues tomamos lo de en medio y lo igualamos también a 0, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar el color como para que no se pierdan. Y nos va a quedar n más 2 por cn más 2 menos 12n es igual a 0. Y nosotros queremos despejar a cn más 2, ¿verdad? Que es la constante que estamos buscando. Esa es la constante que estamos buscando. Por lo tanto, ¿qué le estorba a esta constante? Pues le estorba cn más 2, se quedaría como 2cn entre n más 2. Y a partir de ahí, ahora sí que vamos a ir haciendo, pues dándole valores a la n para ver cómo se está comportando nuestra función. Entonces, cuando n vale 0, partimos. ¿Por qué n vale 0? Porque acuérdate que nuestra sumatoria empieza cuando n vale 0. Por lo tanto, empezamos cuando n es igual a 0, sustituimos. C0 más 2, pues me queda 2, es igual a 2 por C0 entre 0 más 2. Y resulta que C0 nos quedaría esto como 2C0 sobre 2 y 2 entre 2 pues se hace 1, ¿verdad? Por lo tanto me queda que C2 es igual a C0. Esta y esto, eso y esto es lo que nos va a ayudar a seguir como otra vez, no sé si se acuerdan del primer ejemplo que íbamos como enlazando los resultados para encontrar las constantes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues cuando n vale 1. Cuando n vale 1, ¿cómo se comportan esas constantes? Cuando n vale 1 nos quedaría como c a la n más 2, que sería 1 más 2, nos quedaría 3, igual a 2 por C1 entre 1 más 2. Y 1 más 2 es 3, entonces me queda 2C1 sobre 3. Pero resulta que C1 es 0, por lo tanto 2 por 0, pues es 0 entre 3 es 0. Lo que significa que cuando n vale 1, es decir, C3 es igual a C3 también vale 0. ¿Qué va a pasar ahora? Pues hacemos lo mismo para n igual a 4.
Voy a escribir acá arriba para ya no borrar la pizarra. Y nos queda 4 más 2 es 6. Es igual a 2 por C4 entre 4 más 2. Y esto es lo mismo que tener 2C4 entre 6. Y 2 sextos, pues es lo mismo que tener un tercio de C6. Ay, no, no es 6, es 2 más 2. Ah, no, sí, voy bien, perdón. ¿Por qué me brinqué hasta el 4? No se crean. Olvídenlo. Empezamos. Voy cuando n vale 1. Es que esto es lo que pasa cuando a lo mejor no tengo público en general. Cuando n vale 1, cuando n vale 2. Ahora me toca checar cuando n vale 3, no n vale 4, porque si no me voy a brincar. Cuando n vale 2, ¿cómo me queda? Pues C a la 2 más 2 me va a dar C4. Es igual a 2 por C2 entre 2 más 2. Y C4 es lo mismo que tener 2C2 entre 4. Y 2 cuartos es lo mismo que tener un medio. Entonces, un medio por C2. Y resulta que C2 es lo mismo que tener C0. Por lo tanto, me queda que C4 es igual a un medio de C0. Entonces, si te fijas, si tú eres observador, podemos irnos dando cuenta que cuando nuestra n es par, nuestro resultado va quedando en números pares, o sea, va quedando en términos de C0 de la primera constante. Pero cuando n es impar, el resultado de la constante es cero. Aquí lo estamos viendo. Cuando C1 vale bueno, C1 es 0, entonces el 1 es impar. C3 es 0, el 3 es impar, o sea, ahí ya tenemos dos ceros. C2 vale C0 y C1 vale un medio de 0. ¿Qué nos está diciendo? Pues eso nos está diciendo que la función se está comportando raro. Sí, nos está comportando para los pares de una manera y para los impares de otra manera. Entonces, si n es impar, podemos decir que c sub n es 0. Si n es impar, podemos decir que c sub n vale 0 a fuerzas. Quiere decir que todas las constantes para las potencias impares, el resultado va a ser 0, se van a eliminar. Pero, ¿qué va a pasar? Lo contrario o qué va a pasar cuando n es par. O sea, si n es par es donde tenemos nuestro conjunto de solución de la ecuación diferencial. Si n es par, tenemos que ir observando qué tipos de resultados nos está dando. Entonces, vamos a continuar cuando n vale, ya hicimos cuando n vale 2, ahora nos falta hacer cuando n vale 4. ¿Por qué cuando n vale 4? Porque pues vamos a hablar de los pares, ¿no? Entonces, cuando n vale 4 nos queda c sub 6 es igual a 2 por C4 entre 4 más 2 son 6, entonces me queda esto. Y esto lo puedo simplificar como un tercio de C sub 4. Y resulta que C sub 4 era lo mismo que tener un medio de C0. Entonces nos queda un tercio por un medio de C0. ¿Sí? Y esto es lo mismo que tener C0 entre 2 por 3. Otra vez vuelvo a la parte de no la voy a multiplicar para que vean, pues, qué está pasando ahí con ese denominador otra vez, ¿verdad? ¿Quién voy a checar ahora? Pues obvio no voy a irme con n igual a 5 porque ya sé que cuando n es impar, la solución de la constante es 0. Voy a irme cuando n es igual a 6, ¿verdad? Entonces, si n vale 6, c sub 8 nos va a quedar de la manera 2c6 entre 8. Esto es lo mismo que tener un cuarto de C6. Y resulta que C6 es esto. Entonces, C6 es un cuarto por C0 sobre 2 por 3. Entonces, si eres inteligente, te vas a dar cuenta que te queda C0 sobre 2 por 3 por 4. Y aquí tenemos otro patrón que se está repitiendo como en el ejercicio anterior. ¿Qué va a pasar si nosotros expresamos a n igual a par? Es decir, si n vale a 2k
Pues si n vale 2k, entonces nos quedaría c sub n es igual a c0 sobre 2 por 3 por 4 por así hasta 2k, ¿verdad? Hasta k más bien. Esto es lo mismo que tener c sub 0 sobre k factorial, porque otra vez dijimos que esta sucesión era la sucesión de los factoriales. Acuérdate que no nada más es n, o sea, n es como un nombre, ¿verdad? Pero lo podemos especificar con k. Entonces ya tenemos casi nuestra ecuación diferencial resuelta, porque ya tenemos que c sub n es 1 sobre k factorial por c sub 0. Pero resulta entonces que vamos a sustituir eso en nuestra función principal y dijimos que la función principal y es igual a c sub n por, ¿cómo está definida? Y es igual a c sub n por x a la n, ¿verdad? O sea, bueno, es la sumatoria de todo eso, déjenme lo escribo. Y es igual a la sumatoria, cuando n es igual a 0 hasta el infinito, de c sub n por x a la n. Pero ya resulta que ya tenemos c sub n, o sea, c sub n nos dio como resultado 1 sobre k factorial, o sobre n factorial, es lo mismo. Entonces nos va a quedar que y es igual a la sumatoria, bueno, ese c sub 0 nos va a quedar, acuérdate que la función nos quedó c sub n es igual a 1 sobre k factorial por c sub 0. Este c sub 0 es una constante que nos conviene sacarla desde ahorita afuera de la sumatoria. Entonces va a quedar c sub 0 por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién es c sub n? Pues c sub n es esto. 1 sobre k factorial por x a la k, porque acuérdate que aquí en este caso también tendríamos que cambiar, que en vez de partir de n, partimos de k. Solo porque estamos tomando en cuenta que pues en el ejercicio pusimos k. Pero si eso lo regresamos a la notación que estamos buscando, esto nos va a quedar como x a la 2k, ¿verdad? Porque dijimos que n valía 2k. Entonces nos va a quedar y es igual a c sub 0 por la sumatoria cuando n es igual a 0 de infinito por x a la 2k, que es lo que vale n, que fue lo que dijimos ahorita, sobre n factorial. Y esto lo podemos, esta parte, esta propiedad, la podemos utilizar lo que son los productos de potencias y nos quedaría como y es igual a c sub 0 por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién? De x a la 2, esto a la n, porque dijimos que estamos partiendo de esto. Hay x, 2n. Entre n factorial, y si recuerdas, ya habíamos dicho que x al cuadrado sobre n factorial es una función, se llama exponencial, bueno, más bien, la de n factorial, la sumatoria de n factorial era la exponencial, por lo tanto nos queda y es igual a c sub 0, ¿por quién? Pues esa sumatoria ya no la vamos a escribir como una sumatoria, sino la vamos a escribir como una exponencial y nos va a quedar por la exponencial de quién, de x al cuadrado. Entonces, esta es la solución de esa ecuación diferencial. Yo sé que está un poquito confuso, largo, complicado. No es sencillo porque si te fijas, pues estamos trabajando con muchísimas cosas, como lo que son las sumatorias, lo que son la ley de potencia, las propiedades de las sumatorias, etcétera. Todo eso, chicos, ya lo hemos practicado, ya lo hemos visto, lo vieron en cálculo. Si no te acuerdas, te recomiendo darte una entrada a lo que es el curso de cálculo diferencial o de cálculo en general para que puedas ir practicando esa parte, ¿sí? Entonces, hasta aquí terminamos el segundo ejemplo de ese método. Ahorita les voy a dar unos 5 minutitos en lo que hacemos el último ejemplo ya para terminar ya para dar por vista esta clase.
Obviamente el siguiente ejemplo se sigue complicando un poquito más y les voy a enviar unos ejercicios pequeños de tarea. Igual no van a ser los más difíciles del mundo porque el objetivo es que tú conozcas el método, que tú sepas qué estamos haciendo y que por lo menos te lleves la noción de que esta es una forma de poder resolver una ecuación diferencial. Espero que no se me haya ido las pizarras. Si no, me voy a morir. Ay, sí se fueron. A ver. Sí, sí, se fueron todas las pizarras. Bueno, lo bueno es que esta noche sí se está grabando la clase. Les voy a dar unos minutitos, 5 minutitos y continuamos con el siguiente ejemplo, ¿vale?
Bien, vamos a continuar con el último ejemplo. Este último ejemplo, este último ejemplo es la ecuación diferencial de la forma. Mejor pongo la clásica, permítanme un minuto. Bien, entonces, este último ejemplo es la ecuación diferencial xy' igual a x más 1 por y. Otra vez vuelvo a recordar, acuérdense que estamos utilizando el método de serie de potencias. Entonces, debemos expresar nuestra función y como una serie de potencias y la derivada también como una serie de potencias. Entonces, ya no vamos a escribir otra vez todo el polinomio que representa la función de la serie de potencias, de las sumas. Vamos a escribir y es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién? De una constante n por x a la n. ¿Va? Anteriormente, en las otras dos ejemplos, yo ahora vamos a escribir la derivada. En los otros dos ejemplos, yo estaba poniendo la derivada de esa función como las sumatorias desde n igual a 0. Pero es importante que les mencione que a partir de algunos casos, en este caso es uno de ellos, no nos conviene poner la derivada como la sumatoria desde n igual a 0, porque el objetivo se trata de formar unas constantes ¿cómo se llama? Con la potencia de x de manera positiva. Y si nosotros empezamos con n igual a 0, no nos va a dar algo positivo, porque cuando derivamos la función o la derivada de esta función es y' es igual a la sumatoria de n igual a 1, vamos a partir del 1, por n por c a la n por x a la n menos 1. Entonces, si yo le pongo 0 en la derivada, cuando yo evalúe mi función de n igual a 0, esa potencia me va a quedar x a la 0 menos 1. Y ahí ya se pierde que las potencias sean positivas. O sea, ya no voy a estar hablando de un polinomio positivo, o sea, voy a estar hablando de un polinomio negativo. Y ahí ya no me conviene, ¿ok? Entonces, a partir de este ejemplo y en los que ustedes trabajan de manera individual, les voy a pedir por favor que hagan esta parte de la derivada, partirla desde mi función n igual a 0. Bueno, perdón, no igual a 0. Entonces, una vez que ya sé que tengo que sustituir esos valores como la, como y, antes de empezar a sustituirlos, ¿qué me conviene hacer? Pues antes de empezar a sustituirlos, me conviene desarrollar todo lo que tengo aquí en mi función, ¿verdad? Esto. Todavía no tengo desarrollada esa función, por lo tanto me va a seguir generando ahí un pequeño dilema, un pequeño conflicto. Vamos a desarrollar primero esa parte. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos eso, me queda x por y' es igual a xy más y, multiplicando eso. Pero a nosotros también nos conviene pasar todo para el lado izquierdo. Entonces nos va a quedar xy' menos xy menos y igual a 0. Eso es lo que nos conviene hacer hasta ahorita, ¿verdad?
Bien, entonces, hasta ahí, ¿qué tenemos? Pues hasta ahí lo único que tenemos es, ahora sí, ya simplifiqué esa función, pues ¿qué sigue? Pues sigue a sustituir esta parte de la sumatoria. Entonces nos va a quedar x por la sumatoria de y', y acuérdate que te dije que ahora va a partir de n igual a 1 hasta el infinito, de n por c sub n por x a la n menos 1 menos x menos x por y. ¿Quién es y? Pues la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de c sub n x a la n menos y, pues ¿quién voy a poner ahora otra vez esa función? Menos la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de c sub n x a la n. Y todo eso lo voy a igualar a 0. Entonces, a partir de ahí, ¿qué me toca hacer o qué me falta hacer? Pues ya tenemos ahí algunas sumatorias y tenemos productos de sumatorias. Lo que significa que voy a multiplicar la x de la primera sumatoria y la x de la segunda sumatoria. Esto nos trae como resultado el siguiente polinomio. Entonces me queda la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de n por Cn, y resulta que la potencia de x ahí es 1 y la potencia de acá de la sumatoria es n menos 1. Entonces, n menos 1 más 1 se convierte en n, ¿ok? Entonces me queda solo x a la n. Menos la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito, ¿de quién? Pues esta potencia tiene 1, esta tiene n, me queda Cn por x a la n más 1. Menos la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de ese n por x a la n igual a 0. Ya multipliqué. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues para poder juntar las sumatorias vamos a utilizar la misma propiedad que usamos en el ejemplo anterior, que es la propiedad de las sumatorias. Pero antes de usar las sumatorias, tenemos que tener en cuenta que las potencias las debemos juntar, pero deben tener el mismo la misma potencia, el mismo número, entonces lo vamos a llevar todo al mayor, a la potencia más grande, que en este caso la potencia más grande es n más 1. ¿Qué? Y bueno, ahora sí, ¿qué propiedad vamos a utilizar? Bien, vamos a propiedad de n igual a k hasta el infinito, de f de n igual hasta el infinito, de n igual a 0 hasta el infinito, de f de n más k. En este caso queremos sumarle a n1, ¿verdad? Necesitamos que la sumatoria empiece en n igual a 1. Como pueden ver, en algunos casos ya empieza igual a 1. Si ustedes se fijan, tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de ¿quién? De n por cn a la xn. Menos, perdón, la sumatoria de n igual 0, esta parte del 0, hasta el infinito de ¿quién? De cn por x a la n más 1, menos la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de Cn por x a la n. Entonces, como se fijan, hace rato les comenté que la de la derivada empezamos en n igual a 1. El problema va a ser la tercera, que no empieza en n igual a 1, sino en n igual a 0. Entonces, pero para que esta sumatoria empiece en n igual a 1, pues vamos a hacer algo muy sencillo, que es desarrollar los términos de esa sumatoria. Pero pues, ¿cuál término? Pues cuando n vale 0, pues porque vamos a empezar a partir del 1. Entonces, esta y esta se quedan igual. ¿Cuál es la única que vamos a cambiar? Pues esta. Nos queda de la siguiente manera. Sustituimos el 0 en vez de la n y nos va a quedar como c a la 0 por x a la 0, y x a la 0 es 1, entonces me va a quedar c a la 0. Entonces, este lado me va a quedar exactamente igual
Y como les digo, aquí vamos a evaluar a n. Entonces, cuando n vale cero, pues me queda c0 por x a la n cero y xn. X a la cero me da 1 por c a la n, me queda c a la cero. Más la sumatoria de n igual a 1, porque ahora sí ya empieza en 1. ¿De quién? De ese nx a la n, ¿verdad? Hasta el infinito. Ese es igual a cero. ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Porque aquí afuera tenemos un menos y ese menos tarde que temprano nos va a estar afectando. Entonces, ya nos queda esa parte, ¿verdad? Ya tenemos lo que es la sumatoria en n igual a 1 y la sumatoria en n igual a 1. Ahora sí aplicamos la propiedad. ¿Qué sigue después de esto? Pues nos va a quedar aplicar la propiedad de esta que les puse acá arriba en verde, que espero que sí me entiendan cómo se aplica y si no, les recomiendo que vean propiedades de las sumatorias. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Esta propiedad nos dice, cuando n vale 1, o sea, le vamos a agregar 1. Nos regresamos a n igual a 0. En esta y en esta cada n va a cambiar por n más 1. Entonces nos queda, la sumatoria es n igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién? De n más 1 por cn más 1 a la xn más 1, menos la sumatoria que ya tenemos tal cual, menos, y aquí nos queda menos c0 menos la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de c a la n más 1 por x a la n más 1. Y ya aplicamos la propiedad. Si te fijas, ya tenemos nuestras tres sumatorias con n igual a 0 y con la misma potencia de x. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Pues factorizarlas, pero también tenemos un término extra que es una constante. Este término les recomiendo llevarlo al principio para no verlo ahí estorbarnos. Entonces nos queda menos c0 más la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito, entre corchetes, vamos a poner n más 1 por cn más 1 menos cnx, no es cierto, solo cn, y luego menos cn más 1. Cerramos el corchete por x a la n más 1. No sé si hasta ahí tengan alguna duda y ahí eso lo igualamos a 0. Estamos factorizando ese x a la n más 1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues igualar todos los coeficientes a 0 y me queda que menos c0 es igual a 0. Por lo tanto, entonces, el único término independiente que tenemos es ese menos c0. Menos c0 lo igualamos a 0 y pues como c0 vale 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Acuérdate que el objetivo siempre es encontrar los valores de los coeficientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues con lo que está dentro del paréntesis en la diapositiva anterior, toda esta expresión la vamos a igualar a 0. N más 1 por cn más 1 menos cn más 1 es igual a 0. A partir de aquí nos va a dar la relación de recurrencia que necesitamos. Entonces, ¿qué te fijas? Pues primero, despejar el término con mayor valor, entonces es cn más 1. Queremos despejar cn más 1, pero tenemos una multiplicación aquí y acá tenemos una resta. Entonces nos queda n por cn más 1
más Cn más 1 menos Cn menos Cn más 1. Entonces, si te fijas, este se elimina con este y nos va a quedar n por Cn más 1 es igual a Cn. Y queremos despejar Cn más 1, entonces nos queda Cn más 1 es igual a Cn entre n. Por lo tanto, ya tenemos ahí ya tenemos aquí una relación de recurrencia donde Cn es todos los coeficientes de las n potencias. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta esa relación de recurrencia, ¿verdad? Entonces, si n es igual a 0, vamos a tener Cn más 1. Acuérdate que vas a sustituir en esta, déjame la anoto aquí en general para que no se nos pierda. Nos queda Cn más 1 es igual a Cn entre n. Entonces, cuando n vale 0, nos queda 0 más 1, pues nos queda 1. C1 es igual a C0 entre n. Pero resulta que C0 vale 0. Y 0 entre 0 y 0 entre 1, perdón, 0 entre 0 me da 0, por lo tanto, C1 es igual a 0. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que el coeficiente que está quedando como constante arbitraria me da 0. Entonces, desde entrada, ahí nos quedó que ese 0 vale 0. Y la constante arbitraria C1 también vale 0. Vamos a ver qué pasa cuando n es igual a 1 ahora. Aquí no nos está diciendo nada. Es algo indeterminado, no lo dejen así, mejor póngale indeterminado. Entonces nos queda C2 es igual a C1 sobre 1. Y C1 está indeterminado, entonces indeterminado entre 1 nos queda C2 es igual a C1. Esto de lo de indeterminado, acuérdate también que aparte de lo de los límites, ¿no? O sea, que el límite de una función. 0 entre 0 siempre es un límite indeterminado, o sea, puede ser arbitrario, no sabemos cómo se va a comportar, va dependiendo de más cosas. Por eso queda que C2 es igual a C1. Entonces, si n es igual a 2, vamos a suponer, y nos queda C3 es igual a C2 entre 2. Pero C2 es igual a C1, entonces nos queda que C3 es igual a C1 entre 2. Y ahí ya nos va dando una relación de recurrencia, si se fijan. Así lo vamos a desarrollar hasta encontrar una regla general. Vamos a ver cómo se comporta cuando n es igual a 3. Entonces nos queda 4 es igual a C3 entre 3. Esto es lo mismo que tener que C3 es C1 entre C2, entonces me queda C1 entre C2 por 3 y otra vez nos queda C1 es igual entre 2 por 3. Y si se fijan, como que todo esto nos lleva siempre, siempre, siempre a lo mismo. No sé, si tengan alguna pregunta hasta ahorita, vamos a ver si nos puede caber cuando n vale 4. Entonces, si te fijas aquí, vamos, ahí vamos. Ahí vamos encontrando la reglita general. Vamos a ver, ya los desarrollamos, ¿qué sigue ahora? Pues si desarrollamos el C5 nos va a quedar 1 sobre 2 por 3 por 4 por C1. Y eso ya nos va dando una idea que Cn es de la forma 1
entre 2 por 3 por 4, ¿hasta dónde? Hasta n-1. Porque si te fijas, estamos hablando de que cuando n valía 4, cuando n valía 4 llegaba hasta el 3. Cuando n valía 5 llegaba hasta el 4. Entonces quiere decir que llega 1 antes de la n. Este por C1. Y dijimos que C1 era igual a C2, ¿verdad? Y ahora sí ya encontramos la constante arbitraria. Ahora sí, ¿qué nos queda hacer? Nos queda sustituirla ahora sí pues en nuestra fórmula, ¿no? Y ese n-1 factorial. Entonces, esto lo podemos escribir como 1 sobre n-1 factorial por C1. Entonces nos va a quedar y es igual a la suma de n igual a 0 de 1 sobre n-1 factorial por Cn por x a la n. Pero aquí nosotros estamos cometiendo un error. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando n es igual a 0? Si n es igual a 0, 1 sobre 0 menos 1 es menos 1. Y menos 1 factorial no está definido para los números negativos. Entonces, no podríamos calcular el 1 sobre n menos 1 factorial. Por lo tanto, no podemos empezar nuestra sumatoria en n igual a 0, ¿verdad? Esto no está correcto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a iniciar la sumatoria en n igual a 1. ¿Por qué la podemos expresar? Pues porque ya sabemos que no se cumple para los negativos, ¿sí? O sea, ya está como demostrado eso. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Hace cuenta que en pocas palabras solamente estamos quitando el primer término, ¿verdad? Por lo de las cosas negativas que aparecía que les mencionaba desde que iniciamos este ejemplo. Si empezamos en n igual a 1, nos vamos a empezar y nos vamos a tener, ya no vamos a tener un error. Entonces ahora sí, esto lo vamos a sustituir y nos queda y es igual a la sumatoria cuando n es igual a 1 hasta el infinito de 1 sobre n menos 1 factorial por C1 x a la n. Y ahora sí, cuando n vale 1, 1 menos 1 es 0 y 0 factorial es 1. Por lo que podemos volver a aplicar la propiedad de hace rato. O sea, si yo parto de y igual a 1, entonces nos va a quedar algo así. Utilizando la función, aplicando esa propiedad, la suma va a empezar en 0, x es igual a 0 y a las n les vamos a sumar 1, por lo tanto nos va a quedar 1 por, de aquí nos va a quedar 1 sobre 1, n menos 1 más 1, pues aquí se queda menos 1 más 1, 0, entonces nos queda n factorial por C1 a la xn más 1. Ahí ya estamos aplicando la propiedad. Por lo tanto, esta podemos sacar esa constante y nos va a quedar C1 por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de x a la n más 1 sobre n factorial. Pero ya habíamos dicho quiénes eran esos x a la n más 1 sobre n. Ya tenemos una expresión que la hemos visto en estos tres ejemplos. La suma de n igual a 0 infinito de 1 sobre n factorial es la exponencial. Entonces nos queda e a la x a la n más 1. Entonces,
lo que podemos hacer ahorita es separar esto para poder aplicar la de la exponencial. Entonces nos va a quedar y es igual C1 por sumatoria de n igual 0 hasta el infinito de x a la n por x sobre n factorial. Entonces, ese x lo puedo sacar de la sumatoria. ¿Cuál nos conviene sacar? Obvio la que tiene exponente 1, ¿verdad? La otra no la podemos sacar porque se ve involucrada con la n y la n está dentro de la sumatoria. Por lo tanto, nos queda esto es igual a x por c1 por la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de x a la n sobre n factorial. Y esto ya es la exponencial, entonces nos va a quedar e a la x C1x por e a la x. Esta nos quedaría como la solución. Y recuérdate que la C1 la puedes escribir como cualquier constante, entonces nos queda C por x por e a la x. Esta quedaría como la solución de la ecuación diferencial. La pueden comprobar, obviamente, si ustedes resuelven el ejercicio por variables separables. Y obviamente les va o tenemos que llegar al mismo resultado forzosamente, ¿verdad? No sé si hasta ahorita me haya quedado claro o les haya quedado claro. Les voy a dejar un ejercicio para que lo practiquen. Y se los voy a anotar. Es más, se los mando por el chat para que bueno, no que lo anoten en una nueva pizarra. Me gustaría que lo trabajaran, lo intentaran y ya me digan si realmente tuvieron algún problema para hacerlo. Recuérdate que todos estos ejercicios que estamos haciendo son de manera simples porque pues el objetivo es aprender el método principalmente. Hasta aquí, estas fueron los ejercicios, estas 7 últimas pizarras fueron de lo que es el último ejemplo. Espero les haya quedado algo o lo más claro posible. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden hacérmelo llegar de manera personal o al chat, por WhatsApp o Escuela en Red, estoy a sus órdenes. Voy a subirles el ejercicio de lo del método de series de potencias y les voy a pedir otra parte de la investigación que van a hacer de la de las series de Taylor y la transformada de Laplace que vamos a ver la próxima semana, ya para terminar lo que es el curso. En cuestión de los exámenes, pues voy a pedir información para estar en el mismo canal de cuándo puede ser, cuándo no puede ser. Ya les mandé una serie de ejercicios. Yo creo que esos ejercicios sí voy a tomar, les mandé 20. Voy a tomar de ahí a lo mejor 3 o 4 para que los resuelvan a manera de examen y ya pues los vemos, los hacemos llegar. Aún todavía no sé cómo funciona eso del examen, entonces déjenme organizarme en esto de los ejercicios, pregunto lo del examen y ya nos organizamos para ver cómo puede ser. De mi parte es todo, chicos. Muchas gracias. Espero que les haya quedado lo suficientemente claro. Una disculpa por las interrupciones que tuvimos, pues son cosas que se me salen un poquito de control. Pero cualquier cosa estoy a sus órdenes y que tengan buenas noches.